Los dientes del pastor alemán se cerraron tan cerca del cuello de la doctora Sarah Bennett, que sintió el aire rozarle la piel, antes incluso de comprender que estaba cayendo hacia atrás. Su cuerpo chocó con fuerza contra el metal frío del carrito médico, provocando que bandejas, jeringas e instrumentos quirúrgicos salieran volando y se estrellaran contra el suelo de la sala de emergencia. El sonido del metal golpeando el azulejo resonó como una alarma dentro de la habitación. Alguien gritó. Alguien retrocedió presa del pánico, pero nada de eso importó, porque el sonido que dominó el espacio fue el gruñido profundo y vibrante que salió del pecho de Ace. No era un gruñido salvaje ni descontrolado. Era bajo, firme, decidido. Era el sonido de alguien que había decidido no retroceder nunca más. Basta, tranquilo, gritó el capitán Walter Hayes, con la voz quebrada, mientras levantaba las manos lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. La orden rebotó contra las paredes blancas del quirófano sin encontrar destino. No reaccionó. Su único ojo visible estaba fijo al frente, sin parpadear, vacío, como si su mirada no estuviera realmente allí, sino atrapada en algún punto lejano donde el tiempo se había detenido. Tenía el hombro envuelto en vendas gruesas, empapada, de sangre que seguía filtrándose por 3 heridas profundas y mal cerradas. Llevaba casi 48 horas sin dormir, sin comer, sin permitir que nadie se acercara lo suficiente para tocarlo. Su cuerpo estaba al límite, pero su postura seguía firme, rígida, como si la fuerza que lo sostenía no proviniera del cuerpo, sino de algo más profundo. La doctora Bennett respiró hondo y se obligó a incorporarse, ignorando el dolor en la espalda y el temblor en las manos. En más de 20 años como especialista en trauma veterinario para unidades K9, había visto perros reaccionar con miedo, con dolor, incluso con agresividad. Había tratado animales al borde de la muerte desorientados, confundidos por el ruido, las luces y el olor a sangre. Pero esto no era eso. Ace no estaba atacando. No estaba fuera de control. Estaba defendiendo algo con todo lo que le quedaba. No es agresión, dijo con voz baja pero firme, mirando al capitán. Esto es protección, Ann. Esto es lealtad, llevada al extremo. Emily, la técnica más joven del equipo, apenas se atrevía a respirar. Retrocedió un paso hacia la puerta, con los ojos clavados en el perro, protegiendo que Pregan en Ann susurró, como si alzar la voz pudiera romper el delicado equilibrio que mantenía a Ace inmóvil. A nadie respondió de inmediato, pero la respuesta estaba justo allí, silenciosa, detrás del cristal reforzado de observación. Una niña pequeña estaba sentada en una banca metálica, con la espalda recta y las manos quietas sobre el regazo. No tendría más de 7 años. Sus pies colgaban sin tocar el suelo. Llevaba una chamarra morada demasiado grande para su cuerpo, claramente heredada o comprada para que durara años. Las mangas le cubrían casi por completo las manos, excepto las puntas de los dedos, que apretaban con fuerza un cuaderno de cuero viejo, gastado por el uso. El emblema en la portada estaba descolorido, pero seguía siendo perfectamente reconocible. El capitán Hayes sintió que el estómago se le hundía. Ese es el diario táctico de Michael Chun, dijo en voz baja, como si decirlo más fuerte lo hiciera real de una forma que aún no estaba listo para aceptar. Antes de continuar, deja tu like y dime desde dónde nos estás viendo. Ahora volvamos. En la historia, el capitán Hayes apoyó lentamente las palmas contra el vidrio, observando su reflejo mezclarse con la imagen de la niña. Apenas 3 días antes, Michael Chun había estado allí mismo, bromeando sobre el café aguado de la estación y quejándose del calor anticipado del verano. 3 días antes, Ace corría por el campo de entrenamiento, concentrado, obediente, esperando la siguiente señal de su compañero. La llamada que cambió todo había sido rutinaria, una de tantas. Un posible conflicto doméstico en un vecindario tranquilo. Luces encendidas, sirena apagada. Michael nunca vio al conductor ebrio atravesar el cruce a toda velocidad, ignorando. El semáforo en rojo murió en el impacto, dijo Hayes, finalmente, con una voz que ya no intentaba esconder el cansancio ni el dolor. Ace estaba en el campo de entrenamiento cuando pasó. La doctora Bennett asintió lentamente. Los perros lo sienten, respondió. No entienden la muerte como nosotros,
pero entienden cuando algo desaparece para siempre. Los testigos relataron después que Ace se quedó completamente inmóvil, en medio del ejercicio, con una pata levantada y las orejas aplastadas contra la cabeza, como si un peso invisible lo hubiera detenido de golpe. Luego aulló. No fue un ladrido ni una señal de alerta. Fue un sonido profundo, largo, lleno de algo que hizo que todos los oficiales se quedaran quietos. Algunos bajaron la mirada, otros lloraron sin darse cuenta. Ace se negó a moverse durante más de una hora. A 8 kilómetros de distancia, el corazón de su compañero se había detenido, y de alguna forma que nadie podía explicar. Ace lo había sabido en el mismo instante. La niña detrás del cristal no se movía, no lloraba, no hablaba. Y es Lily, continuó el capitán Hayes Michael. La crió solo desde que su madre falleció. Todas las noches le leía ese diario. Decía que así le enseñaba a entender a Ace, a respetarlo, a hablar su lenguaje. Dentro de la sala, Ace cambió ligeramente de posición, el movimiento arrancándole un nuevo gruñido cargado de dolor. La doctora Bennett dio un paso atrás con cautela. No podemos forzarlo, advirtió. Si lo sedamos ahora, su corazón podría no resistir. La puerta se abrió suavemente. Todos los adultos contuvieron el aliento cuando Lilith entró. No corrió hacia no dudó. Caminó despacio, con pasos pequeños pero seguros, exactamente como su padre le había enseñado. Se detuvo a la distancia correcta, se sentó en el suelo frío y abrió el diario sobre sus piernas. El gruñido de Ace perdió fuerza. Sus orejas se movieron ligeramente, como si una voz antigua y conocida se abriera paso entre el dolor a Ace. Dijo Lilith en voz baja. No fue una orden, no fue un ruego, solo su nombre. El aire en la habitación pareció cambiar. Lilith comenzó a leer con voz tranquila, aunque sus manos temblaban un poco. Leyó sobre búsquedas bajo el sol del desierto, sobre noches largas en patrulla, sobre cómo Ace siempre caminaba un paso delante de Michael. Leyó sobre la primera vez que Ace desobedeció una orden porque su compañero estaba en peligro, y sobre cómo Michael nunca volvió a regañarlo. Por eso, aun cuando Lily llegó a la última página, su voz se quebró. Papá dijo que si escuchas esto sin él, es porque no volvió a casa, susurró. Me pidió que te dijera que hiciste todo bien, y que ya no tienes que protegerlo. Ace dejó escapar un sonido que no era gruñido ni llanto, y se dejó caer hacia adelante, apoyando la cabeza en el regazo de Lilith. Su cuerpo se sacudía mientras años de disciplina, entrenamiento y control se rendían finalmente al dolor. A nadie en esa sala olvidaría jamás ese momento. Desde ese instante Ace decidió quedarse en la cirugía. Fue larga y complicada. La doctora Bennett trabajó durante horas reparando músculos desgajados, limpiando infecciones, estabilizando daños que, en cualquier otro caso, habrían sido fatales. Lily pasó la noche en el pasillo, dormida en una silla, abrazando el diario como si fuera un salvavidas. Ace sobrevivió, pero sanar fue otra batalla. Se negaba a comer si Lilith no estaba presente. Se negaba a levantarse si no escuchaba su voz. Cuando surgieron complicaciones, la doctora advirtió que la tristeza podía matar a un perro tan fácilmente como una herida abierta, así que Lily se quedó. Día tras día, le leía, le hablaba de la escuela, le contaba que aún ponía 2 platos en la mesa, porque se sentía mal no hacerlo. Cuando Ace lloraba dormido, ella le sostenía la pata. Cuando la fiebre subía, le susurraba la canción que su padre solía cantarle a Ana a las 3 de la madrugada del 7º día. Ace levantó la cabeza y le lamió la mano. Las semanas pasaron lentamente. Ace volvió a caminar, primero con dificultad, luego con más firmeza. Ya no vigilaba las habitaciones, buscando amenaza. Buscaba a Lily. Cuando el departamento discutió su futuro, Lily llegó con el diario y una carta notariada. Michael lo había planeado todo. Ace fue retirado con honores completos, y Lily quedó legalmente a su cargo. El día que Ace volvió a casa, el vecindario observó en silencio. Ace se detuvo frente al portón, confundido por los recuerdos. Lily se sentó a su lado y comenzó a leer hasta que su cola se movió una vez, luego 2, dentro de la casa. Ace encontró una camisa vieja de Michael y la llevó con cuidado hasta su cama a meses. Después, Ace estaba sentado junto a Lilith en la academia de policía, ya no como un arma,
sino como un guardián. Mientras Lily hablaba a los nuevos reclutas, Ace apoyó la cabeza en su pie, tranquilo. Los perros ya saben lo que es ser valientes, dijo ella. Son ellos quienes nos enseñan a amar. La cola de Ace golpeó suavemente el suelo. Algunas manadas no se rompen, solo cambian de forma en sí. Esta historia tocó tu corazón. Por favor, compártela. Y si quieres más historias como esta, no olvides darle like, suscribirte y quedarte con nosotros para la próxima.